Eh, Partamos de un comienzo esencial, que son los síntomas de la enfermedad. Y no quisiera hablar de los síntomas tradicionales que son bien conocidos. Pero en este momento hay una confusión global en la sociedad acerca de las manifestaciones extrapulmonares. Todos los días recibo llamadas, mails, mensajes acerca de pacientes que tienen síntomas tan raros como fatiga, un poco de fiebre, trastornos en la sensación olfatoria, trastornos en el gusto, y que al no tener síntomas respiratorios, ellos dudan de la presencia de la enfermedad. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Qué tan común es que un paciente se presente con manifestaciones atípicas de COVID-19? Es un gran punto y qué bueno que lo tocas porque es una gran oportunidad de poder comunicarle tanto a los médicos como a la comunidad en general que esta enfermedad tiene un abanico de presentaciones que podríamos denominar inusuales, bizarras, yo diría, porque no son tan inusuales, son muy frecuentes, de hecho. Por ejemplo, la pérdida del olfato. En las cohortes grandes que se han registrado, nada más hablando de trabajadores de la salud, por ejemplo, en Europa reportaron 50% de presentación a manera de anosmia o pérdida del olfato. En América se ha reportado más o menos el 20% y los asiáticos fueron quienes menos lo reportaron. Ellos andaban alrededor del 10%. Otra cosa también muy peculiar que al menos se han reportado en las cortes más incipientes tanto en América como en Europa fue la diarrea. La diarrea, por ejemplo, en Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, llegó a ser el síntoma cardinal en más del 50% de las personas, cosa que no ocurrió en Asia. Eso también eso contrastó. Lo que estamos viendo, al menos en México, está más o menos entre el 30 y el 40% de las manifestaciones, vamos a llamar extrarrespiratorias. La presencia de fatiga es una de las constantes, es una enfermedad discapacitante, al menos en los que desarrollan síntomas floridos. Pero por otro lado, también tenemos un grupo de pacientes que son desconcertantes, yo los denominaría así. Aquellos que tienen síntomas muy leves, apenas si tosieron, apenas si sintieron un poco de malestar general, que es de los que les han denominado pausisintomáticos o con pocos síntomas. Y, y luego otros que son muy desconcertantes son estos enfermos que, como tú bien lo dijiste en un momento, desalienta o entra el paciente en una fase de negación de no tener la enfermedad porque no se siente tan mal. Y que es que tienen diarrea, se sienten un poco con el cuerpo cortado, pero tienen inflamación pulmonar. A estos pacientes que te dicen que tienen pocos síntomas, les haces una tomografía y tienen manchas pulmonares, tienen inflamación. Y es que esta enfermedad genera un trastorno en la capacidad de poder censar la falta de aire o lo que nosotros denominamos técnicamente como disnea. De hecho, los norteamericanos lo han denominado como la happy hipoxemia o la hipoxemia feliz. Es desconcertante ver pacientes que ya los tenemos hospitalizados. Vemos que tienen una oxigenación sumamente baja, están respirando inclusive más allá de lo normal, ¿no? Respirando 27, 30 respiraciones por minuto. Y al preguntarles cómo se sienten, dicen, me siento bien. Y su oxigenación está por abajo del 90%, 85%. Eso es una parte de una afectación específicamente del centro respiratorio que hace que estos pacientes no perciban la gravedad traducida por lo que nosotros conocemos como dificultad respiratoria, falta de aire o disnea. Entonces, este es otro de los retos que enfrentamos muchas de las veces al atender a estos enfermos y yo lo mencionaría como algo clave. Por lo tanto, todo paciente que tenga la enfermedad tiene que tener un monitoreo lo más preciso posible de sus niveles de oxigenación y para eso la oximetría de pulso en casa
podría ser cuestión vital.